Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos prestos para compartir de nuevo la caja de Pandora, llegar hasta sus hogares y divulgar historias de personajes nuestros, ecuatorianos o no, que dignifican al ser humano. Esta vez tenemos la posibilidad de compartir con Diego Pérez, un intenso suscitador de cultura, que lo tenemos aquí. Tú has hecho todo en las artes. ¿Qué te ha faltado, Diego, hasta hoy? Lo que yo digo, lo único que me ha faltado es saber venderme, saber vender mi arte, porque en realidad he hecho todo, pero todo ha sido como una forma de conocimiento. Has sido dramaturgo. Sí, empiezo en la danza folclórica con la Patricia Ulestia. Aprendo las danzas ecuatorianas, las danzas latinoamericanas, después sigo el clásico, sigo el contemporáneo, sigo el teatro, sigo el vídeo, sigo la literatura, la pintura, la música, todo. Maestro también en las universidades, sí. ¿No? Guionista de películas. De películas, de spots publicitarios, de documentales. Con las manos haces muchas cosas, caretas. Sí. Hago caretas, dibujo, pinto, hago artesanías, hago... En realidad toda la vida para mí ha sido como ese producir, hacer. ¿Naciste con esas habilidades? Nací y se fueron haciendo. Que yo digo que todo sale del teatro, porque en nuestro momento el teatro teníamos que hacerlo todo. Teníamos que escribir la obra, teníamos que hacer los vestuarios, teníamos que hacer el maquillaje, teníamos que hacer la utilería, la escenografía, todo. Y el teatro es el que me enseñó hasta a cocinar. Escuela. Hasta cocinar. Hasta cocinar. Muy bien, vamos a compartir inmediatamente un perfil en el cual consta una parte de tu historia de vida para que entonces el público tenga una información valiosa que nos permita seguir charlando en este espacio de la televisión pública. Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino no me grita siempre. I was scared of giants in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in the... La música se lo debo a mi abuelito Diego. Él como artista ha sacado adelante a casi toda la familia. Afilado. Diego nació un 10 de agosto del 1948 en el barrio Santa Bárbara Bendita, a 4 cuadras de la Plaza de la Independencia, en la antigua Clínica del Seguro. Y eso pues es una de las razones por la que él y nosotros le consideramos un quiteño. Bienvenidos a mi casa. ¿Y cómo andas sin sombrero en la mitad del mundo, donde el sol es... Mira yo, para defenderme del sol más perpendicular del mundo, este mocora venezolano, nuestros de Toquilla manteños, otro campesino manteño, aquí tengo venezolanos. Y soy constante más que valiente. Nosotros somos 7 hermanos, 6 varones y una mujer. Yo soy el tercero de mis hermanos. A los 4 años mi papá me lleva en tren a Riobamba y de repente cuando vuelvo a Quito se me paralizan los riñones porque supuestamente yo me comía la sal que lamen los toros, que es la sal, la sufrosa, y eso me arruina los riñones. El médico dice solo le quedan 6 años de vida. Yo la única opción que tengo, porque no podía jugar, porque me hinchaba, porque era la cuestión de los riñones incapaces, es donde empiezo a leer vorazmente. Mamá era bibliotecaria, como ya lo había dicho. Papá me trae los cómics y empiezo a leer Villique en Peneca, todo, y los cómics de esos que venían de México. Y empiezo a dibujar por sobre los cómics y así aprendo a dibujar. Ese era mi juego. Esa es prácticamente la introducción al arte. Prácticamente todos hemos hecho arte. Los que más duramos fueron el Ramiro Pérez, que hizo Basal Confeso, yo, y Rommel Pérez, que es un maestro coreógrafo de danza.
Actualmente es un maestro de tango y las danzas argentinas. Y son los que quedamos en el arte. Los demás prefirieron, por seguridad, optar por una profesión que les dé el sustento. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Diego es un tipo que desde muy pequeño ha sido un creativo total. Él toda su vida, cada minuto, cada segundo de su vida se pasa creando cosas. La creatividad de él no ha sido solamente para las artes, para la danza, sino también para la comida. Cocina bien rico y yo hasta ahora no entiendo, o sea, de dónde saca, o sea, que parecen buffets, porque a veces no hemos tenido nada en la cocina, o sea, apenas creo que son uno que otro vegetal, pero él se las ingenia, se inventa cualquier cosa y saca unos manjares bien riquísimos. La única queja que yo tengo de él es que él hace por montones, ¿no? Entonces, ya cada rato nos está obligando a comer para no desperdiciar, entonces uno ya está lleno, es como que ya no queremos. A mí me encanta la cocina, tanto que yo prácticamente me apodero, esa es una de las versiones del machismo que yo tengo, el macho debe hacer todo. La situación económica se puso tan difícil para nosotros. Me llamó Diego y me dijo, voy a hacer almuerzos. ¿Almuerzos? El famoso Diego Pérez va a hacer almuerzos para servir a la gente. ¿Sí? Y yo dije, ¿por qué no? Y vengo yo acá. Y yo a él le doy la mano, yo soy el que sirvo, él es el que cobra, él es el que cocina y todas esas cosas. No nos va bien. Sabor casero, como las que hacen las abuelitas. Exactamente. Mientras llegan los clientes, suelo estar escribiendo poesías. Es muy creativo y le gusta crear muchas cosas, muchos proyectos, mucho de todo. Y eso es bueno porque hace que nosotros también emprendamos. Yo creo que he heredado la habilidad para dibujar de mi abuelita, porque, o sea, cuando yo era pequeño siempre le veía pintar sus cuadros. Lo vendía bien en Nueva York, aquí no se ha podido vender, el mercado de pintura está muy acabado, pero esto fue una de las cosas que Nueva York me incitó a hacer, ¿no? Mis nietos quedarán o huérfanos o tachados de herejes. Con un padre como usted lo que tiene es pavor al patrón presidente, pero yo no. Aquí, Si no me venga con el... en esta película que se llama Recuerdo de Montalvo, mi hijo actúa de Montalvo y yo actúo de el suegro de él. Sucedió el feriado bancario y no hubo dinero para subvencionarle. Así que pedimos insumos y entonces una película hecha a trueque. Conseguimos gasolina, chocolates, cobijas, alfombras y eso lo trocamos, lo cambiamos por actores, por transporte, por cámara, por iluminación, por la edición, por todo el trabajo. Quiere unir a los latifundistas. Y me llaman los migrantes de los Estados Unidos y me dicen, ¿tiene Montalvo? Véngase para acá a presentarlo. Y Montalvo, cosa increíble, se estrena en un cine de Hollywood. Soy una mujer preñada y usted no se va a quedar haciendo versos después de hacerme la cría. Y me quedo 4 años que puedo decir han sido unos de los, quizá los 4 años más fructíferos y suertudos de mi vida, porque todo lo que yo hacía podía vender. Dictaba una conferencia, me pagaba. Pintaba, me pagaban. Hacía teatro, me pagaban. O sea, por primera vez viví del arte como nunca antes había vivido. Es mi maestro. De hecho, yo empecé el teatro a los 4 años porque mi papá desde que me incluyó, Diego desde que me incluyó en el teatro, fue que me comenzó a enseñar lo que es producción de televisión, me comenzó a enseñar también lo que es, aprendí a hacer tachos de luces, es con él, en las cosas del teatro, y ahora me está enseñando algunas cuestiones de dramaturgia. En el sopor de los geranios y los lirios. Es un escritor que escribe maravillosamente. Todo el que lee sus escritos, sus ensayos, queda fascinado. El ensimismamiento de mi padre. El Diego ha tenido muchos reconocimientos nacionales e internacionales.
Un cuento de negros les voy a contar, Macumba, Macumbambé, que era que será una vez en un pueblito de negros que se llamaba el Edén. Este pródigo cuscungo que gana el Premio Nacional en el 83 era una metáfora de la guerra del atún de los gringos que habían hecho con Sudamérica, sobre todo con el Ecuador. ¿Y hasta cuándo, Diego Pérez? Hasta que pueda leer y escribir y pintar y cantar y creer que todavía puedo mejorar el mundo. Allí está una parte chiquita de tu vida, ¿no? pero creo que están algunos aspectos importantes. ¿Qué le falta al mundo para ser mejor? ¿Qué te falta a ti para ser más feliz? Hoy podemos decir que los seres humanos estamos en esa búsqueda constante del buen vivir. ¿Qué te falta a ti para el buen vivir? Que para mí es un ideal magnífico, el ideal del buen vivir. Lo único que a mí me falta es que me incorporen realmente a trabajar en este cambio que está pasando el Ecuador, ¿no? Que no me dejen a un lado, que no me excluyan. Porque uno a la final, el viejo dicho dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y la acumulación de saberes, eso lo saben por ancestralidad, debería ser incorporada al Estado como patrimonio del Estado. ¿Tú crees que en el Ecuador de hoy los viejos no están siendo considerados? Primero, no sé si tú te consideres viejo. Pues me considero viejo por la edad, porque definitivamente a nivel espiritual, físico, etcétera, yo vivo realmente con los cohetes puestos, ¿no? Con el motor prendido. Creo que actualmente eso no está pasando. Los viejos creo que empiezan a ser excluidos porque en los imaginarios de una revolución son los jóvenes los que realmente hacen los cambios. Pero a mí me parece que eso no es un pensamiento integral. De hecho, en la Biblia, en David, en los Salmos, está dicho cómo los jóvenes solos realmente casi constituyen un problema en la transformación de una comunidad. Es necesario. Se requiere el cúmulo de la experiencia de los demás. Claro, porque definitivamente es el acumulado, es el capital humano de las sabidurías, de los saberes y haceres que se ha ido conservando en esta gente, ¿no? Tú, actor, un hombre de una gran iniciativa para crear un montón de cosas, has tenido ahora que crear comida, cocinar, porque es otra de tus habilidades, pero me da la sensación de que no es ese tu fuerte. No, no es mi fuerte. Yo, por lo menos, si me dirían ahora, ¿qué quieres hacer ahora, Diego? Querría escribir, querría pintar, querría hacer cine, vídeos, en fin, producir mi arte, producir el arte, que a mí es lo que más me encanta. Destacas que en Estados Unidos te fue mejor, ¿no? ¿Por qué aquí no es posible aquello? En Estados Unidos yo digo que me fue mejor porque, por ejemplo, si yo pintaba, iba al Soho, vendía. Me decían, da una conferencia, me pagaban. Me decían, haznos un video, hice teatro para la migración. Y, por ejemplo, las 32 agencias de la Biblioteca de Queens compraron los sainetes que yo hacía y yo vivía realmente del arte. Jamás viví tanto del arte como en Nueva York, todo lo que hacía. ¿Y por qué decidiste volver entonces? Tuve que volver por un problema más bien familiar. Mi mamá se había puesto muy ancianita y había que venirle a cuidar. Y Rodolfo, te cuento que para que no vuelva, incluso un ecuatoriano que me sostenía en su casa, que me daba la casa, pues del departamento que yo arrendaba, me dijo, te regalo la casa, pero no te vayas. O sea, he tenido esas suertes impresionantes, pero no, aquí había que volver para atender a mi mamá. Muy bien, vamos a hacer una pausa brevísima, Diego. Amigas y amigos, volvemos para seguir compartiendo una historia de vida excepcional con Diego Pérez en la Caja de Pandora. Ya venimos. Cuando volvamos, descubre el compromiso que tiene Diego Pérez. Siempre. Yo no he hecho arte para entretener, sino solamente arte como para producir cambios, para influenciar.
Diego Pérez, guionista, dramaturgo, actor, bailarín, todo lo que podamos imaginarnos, ¿no? Y ¿diriges tú Recuerdos de Montalvo? ¿Esa película estuvo dirigida por ti? Sí, esa es que yo estudio, investigo el tema, escribo y dirijo. Esta es una película que se la produce con trueque, ¿no? A trueque. Increíble. En el momento de la crisis económica en el 99, del país. cuando caen los bancos. Ajá. Que en el fondo para mí no es que caen, sino que concentran el capital y se mandan a cambiar. Se lo llevan, porque eso viene desde el petróleo, ¿no? Se va acumulando la especulación del capital y se produce la supuesta crisis bancaria, pero en realidad es un robo, digamos así, de la renta que había producido el petróleo, ¿no? Sin embargo, tu ánimo de suscitar cultura no se aquieta, sino que generas de todas maneras una película. ¿Y qué compartían? ¿Qué intercambiaban con los actores, con los luminotécnicos? Porque como ya habíamos vendido los espacios publicitarios para financiar la película, que tenía que incluso filmarse en Francia, o supuestamente en Ipiales, por donde fue Montalvo, en Panamá, etcétera. Pero cuando cae y nos quedamos sin dinero, sin líquido, la gente, entonces yo empiezo a pedir insumos y me dan cobijas, me dan chocolates, me dan gasolina, y entonces cambiaba. Por ejemplo, a Cuesta Ordóñez, que es el que edita el Montalvo, les di todos los bonos de gasolina, por ejemplo. A los actores se les daba lo que se podía, ropa, lo que se conseguía para... Y así se mantenía la película. Ese fue un tiempo, diríamos, difícil para todos. Para todos. ¿No? Pero luego tú eres también escritor, investigador de una película de Alfaro que se estrena hace no mucho. Sí. ¿No? Y dirige tu hijo, por cierto, Juan Diego Pérez. ¿No? Pero, ¿y esa película ha tenido éxito comercial? ¿Ha podido recuperar los costos de producción? ¿Tiene una utilidad? ¿Qué ha pasado? No, porque en general yo por lo menos me llevo de un paradigma en el arte, ¿no? Que hasta lo dijo Montalvo. El paradigma es el arte en función de la educación popular, de la educación ciudadana. Eso es para mí el paradigma que me ha guiado siempre. Yo no he hecho arte para entretener, sino solamente arte como para producir cambios, para influenciar cosas, para hacer cosas que sean de valores. Alfaro sigue al Montalvo, o sea, entre los dos hay casi 15 años de estudio de todo lo que se había escrito, en bien o en mal. En el caso de Alfaro incluso tengo que revisar la historia de la Revolución Rusa, la cubana, la francesa, la mexicana, todo para sacar los ejes que hacen a una revolución y poder entender cómo se movió la Revolución de Alfaro. Cuando el Ministerio de Cultura nos da una bonificación para eso era absolutamente poco. Nosotros habíamos mesurado 1.500.000 la película de Alfaro, porque solo la construcción del tren, la toma de Guayaquil, la caída de Cuenca, la toma de todo en Alfaro es épico, todo es grandioso. Y el público debería ver eso. Gracias. A la final no hubo, nos dieron 190.000, menos los impuestos nos quedó 160. Perdimos una oficina que teníamos un localito comercial en el Espiral para tratar de solventar esto, y así hicimos. Yo le dije, no hay cómo dirigir Alfaro. Y ahí es donde el Juan Diego toma la posta y dice, yo hago el Alfaro. Y él dirige el Alfaro, realmente que es una verdadera escuela, porque sin medios había que inventar todo. Pero sin embargo, a la postre ustedes de algún modo terminan siendo mecenas, ¿no? Con los escasos recursos terminan subsidiando la producción de la película. Eso no puede ser así. Abordas también, como dijimos, a Montalvo, ¿no? Otro personaje indispensable en la historia de nuestro país. ¿Y insistes en seguir haciendo cosas ahora? Sí, el plan al comienzo que nosotros llamamos Autoestima e Identidad Nacional, que la creamos como por el 88, implicaba hacer 5 grandes películas, de 5 presidentes, digamos así, coyunturales de la formación del Estado ecuatoriano, ¿no? Empezando con Flores, Urbina, García Moreno, Alfaro,
terminamos con Velasco, pero Montalvo está, a pesar de que no es un presidente, es el que va prácticamente el testimonio y la voz de ese primer periodo de 50 años desde el nacimiento de la República hasta pasado García Moreno y hasta justo la víspera de Alfaro. Fundamental en la lucha contra García Moreno, ¿no? Tanto que cuando muere, asesinado por Rayo García Moreno, él llega a decir, mi pluma lo mató. ¿No? Y García Moreno, cuando le decían, Rayo lo quiere matar, ¿no? Él con soberbia respondía, a mí no me mata Rayo, me mata la raya, ¿no? La muerte, ¿no? Y entonces tú sigues en la búsqueda de estos personajes y... De hecho, Rodolfo, ahorita estoy trabajando en el proyecto de García Moreno, porque García Moreno, fuera de lo que dice la historiografía oficial, sobre todo desde esa perspectiva de Carrión, el santo del patíbulo, No, García Moreno realmente tiene una función política importantísima y eso hay que hacerlo. Yo trato los personajes históricos sin partidismo, pero también supero esa versión liberal conservadora con que se hizo la historia nuestra. Y creo que García Moreno va a ser realmente una revelación para los ecuatorianos, porque el hombre es importantísimo en la conformación de nuestro Estado. Así es, desarrollista también, porque aporta obras fundamentales, ¿no? Para el país de entonces. Muy bien, mira, tenemos acá otras cosas que buscar. Hay verso, decisión, voto. ¿Por dónde quieres ir? En el orden que tú prefieras, Diego. En orden, por verso. Vamos por verso, así con verso. Ser escritor es sentir, o escritora, desde niño o niña uno siente una profunda vocación, siente el llamado tanto de leer como de escribir. Creo que uno ama leer y ama escribir, ambas cosas van como paralelas. Como la escritura no es una ocupación rentable en general, sobre todo la poesía, por eso digo que tiene que ser una pasión profunda, porque si no uno deja de escribir por la supervivencia. De toda la cantidad de libros que yo he leído hasta perder realmente la memoria, tengo un cuento de un hombre que lee tanto y se va olvidando, que es como una metáfora de lo que está pasando en nuestra civilización. De todo eso yo resumo en dos lecturas básicas que siempre se mantienen constantes en mi vida. El marxismo de Carlos Marx y la cábala judía, que para mí es una manera de materialismo dialéctico. Tu conversación siempre ha sido deliciosa, es una persona muy informada, culta, y yo creo que es un gran creativo. ¿Cuándo sentiste el llamado de la poesía? Fue lo que más tarde sentí del llamado de la poesía, porque para mí, por ejemplo, cuando veía bibliotecas, la poesía siempre me parecía como no tan válida como la prosa. Y es después que voy yo revalorando cuando leo a gente como Góngora, como, yo qué sé, Lope, Lorca, y empiezo a ver el sentido metafórico, el trabajo del estilo, ¿no? De esa artesanía de las palabras. Entonces, eso se convierte para mí un reto y ahí es donde empiezo. Y de paso te digo, entre paréntesis, Natasha Salguero, que aparece aquí en que me sorprende que le hayan hecho una toma para mí, era justo una de las mujeres que a mí me admiraba como escritora. Cuando ganó el premio con Azulinaciones, el premio de novela nacional, a mí me pareció increíble. Eso era realmente para mí poesía. Me acuerdo que le dije justo que me parecía como los poetas españoles, ¿no? El barroco de la... ¿Das cuenta de un cuento tuyo, de un hombre que lee y lee y se va ¿no? olvidando? Y se va olvidando, ¿no? Quizá con eso planteas un problema actual de la sociedad. Tenemos tanta información, ¿no? Que finalmente nos perdemos en medio de ella, ¿no? A través de las redes, ¿no? La información infinita que encuentras en la web, etcétera, ¿no? ¿Qué hacer frente a ello? Quizá afincar una condición propia
que impida que nos perdamos en la vorágine? Yo creo que hacer que el conocimiento actúe, se vuelva materialidad, se vuelva actos humanos, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que yo necesitaría que actualmente el gobierno incorpore mis saberes, es porque el saber mío no puede acabarse así tan, digamos, irresponsablemente. Debe producir efectos en niños, en jóvenes, construir, enseñarles a construir ahí. Cuando el conocimiento entra a ser como el capital económico, un propulsor de producción, ahí es donde el conocimiento no se terminará. Y el conocimiento vinculado al cambio, ¿no? Que es fundamental, porque queremos transformarnos, ¿no? Día a día, los seres humanos no podemos estar estáticos, y gente como tú que aporta, pues deben influir en aquello de producir transformaciones. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos inmediatamente para seguir compartiendo con Diego Pérez en la Caja de Pandora. Ya venimos. Al volver, el tango fluirá en la Caja de Pandora para sorprender a nuestro invitado. Nuestro invitado, Diego Pérez, como dijimos en el perfil, bailaba años atrás, no sé si sigues haciéndolo, ¿no? Pero esa es una etapa importante que ha permitido a muchos recordarte. Yo te recuerdo a ti en los escenarios bailando, ¿no? Bailaste música clásica, pero después transformas, ¿no? El baile. Construyes personajes populares, ¿no? Incluso marginales, ¿no? Y bailas, los montas y los pones en escena, ¿no? Así es, empezamos a utilizar elementos que no habían sido utilizados para la danza, como cargadores, mendigos, y el Wilson Pico, que justamente está en este laboratorio con su hermano Julio, son los que van a continuar esta cosa, y a el Wilson lo lleva a unos niveles increíbles, internacionales. Por ejemplo, él es un maestro internacional que saca sus imaginarios internos y los ha puesto en escena. Eso comienza prácticamente cuando yo estaba en la danza. ¿Qué te inspira a ti llegar a montar ese tipo de danza? En principio los gestos, en principio el movimiento, el como un mendigo pide, en fin, como... O sea, la cuestión teatral también te involucra, y por eso es que confluyen ambas condiciones. Y además confluyen cosas interesantísimas, porque el 72 comienza el petróleo, y en la primera década realmente sucede un cambio increíble a nivel urbano. Empiezan a aparecer los nuevos barrios, todo eso, y los pobres, porque como toda riqueza la migración polariza, interna. Sí, viene migración y la sociedad se empieza a polarizar. Y lo que antes no era tan visible como esto de los mendigos, de los marginales, ahora empieza a ser mucho más visible. Y en eso ya confluían también otro tipo de estéticas del Bosco, como pintor, los murales mexicanos, todo eso. Y yo digo, esto es la danza, la nueva danza que llamamos en ese tiempo, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Y actualmente, si bien yo todavía mantengo todos los días, hago mis ejercicios de demi-pliés, etcétera, para mantener mi estado físico. Cuando tengo la ocasión de, por ejemplo, formar un grupo de teatro, yo obviamente enseño técnicas de danza. Has podido formar en la comunidad muchos grupos, ¿no? Estos grupos, hay un barrio allí en la zona donde vives, por Pomaski, que se llama Cuba. Ahí has influido con tu trabajo. Fue uno de los hechos más apasionantes. Realmente trabajar con las comunidades es realmente apasionante. Yo empiezo como desde los 26, 28 años que vengo de Francia, empiezo a formar talleres, ¿no? Que he dado talleres prácticamente desde aquí hasta casi Nueva York. He dado en varias partes y cada comunidad ha sido genial.
realmente se ha producido grupos. Este barrio que vos dices, Cuba, es el último que he hecho, que pasó el año pasado. Y ¿qué pudiste crear ahí? ahí realmente se estaban haciendo una ópera pop infantil. Se estaba creando un grupo de danza infantil, un grupo de teatro infantil, e íbamos a hacer un grupo de vídeo infantil, más las artesanías. No ha sido posible. No fue posible porque a pesar de que la Casa de la Cultura con sus pocos medios nos sostuvo, nos ayudó pues modestamente en esta cuestión, la vivencia de los niños, su pobreza es la que no les permite concentrarse en una, porque ellos tienen que hacer deberes, ayudar a sus mamás, a sus papás, y entonces un día asisten, otro día no asisten, y entonces cuando ya se tenía todo, se caía todo. Y la cultura, las diversas artes, ¿de qué modo influyen en estas comunidades empobrecidas, ¿no?, para afrontar la vida de otro modo? Influye totalmente, eso es lo que yo alguna vez dejé en el Ministerio de Cultura, una propuesta de creación de mantenimiento de estos grupos populares, porque está bien que en el cambio moderno los artistas nuevos tienen que ser académicos, diplomados, etcétera, pero la sabiduría debe seguir con las comunidades porque les cambia la vida. Eso es la manera más rápida de llegar al ideal del buen vivir, porque se alza los niveles de vida espiritual, mental, de actitud, de comportamiento. La cultura descubre el mundo, descubre los sonidos, los colores, los haceres, los saberes. Eso es lo importante. Ahora, la cultura universal en todas sus formas es muy importante, pero la cultura o las culturas de la nación ecuatoriana no pueden mostrarse a través de estos procesos como los que tú planteas? Sí, yo creo que justo la cultura universal nos permite como ver bien nuestras culturas ancestrales, porque definitivamente las culturas del mundo han sido culturas ancestrales, que han evolucionado, y eso es lo que debería pasar con lo nuestro. Por ejemplo, en toda esta zona equinoccial donde yo me muevo actualmente, todos los imaginarios, las leyendas, los mitos, quitucaras, mestizos, etcétera, están esperando ahí. Y son ricos en todo. Esperando para expresarse. Para expresarse. En todo. En la concepción del hábitat, en la gastronomía, en todo lo que es cultura, en los modos de expresión. La riqueza arqueológica que hay en la zona y todo eso, ¿no? Maravilla. Magnífico. A ver, Diego, vamos a seguir buscando. Ya viste el verso. Vamos a buscar entre voto y decisión. ¿Qué prefieres? Sigo haciendo en orden. El voto. Vamos con el voto. La fidelidad de una pareja por tantos años tiene tres factores, tres aditamentos que vale la pena mencionar. El número uno es la madurez de la pareja. El segundo aspecto es el área sentimental. Y la tercera parte es la convicción de la estabilidad, y por lo tanto puedo llegar a la unidad de 30, 40 o más años en cuanto a tener la misma pareja, como dice el momento del matrimonio, hasta la muerte. Conocí a una muchacha que tenía en ese tiempo 18 años, que yo la veía súper responsable en la lectura de sus textos, todo eso. Y alguna vez que fuimos, creo que a una fiesta de la poetisa Sheila Bravo, vi a la Rosy y le dije, oye, Rosy, ¿quieres casarte conmigo? Y ella creía obviamente que bromeaba, y yo le dije, pero no tengo cédula de identidad, ayúdame a sacar la cédula, y nos casamos. Al menos la Rosy, entre broma y broma, había sacado la cédula. Yo estaba haciendo mi clase de danza cuando viene y me dice, ya tengo la cédula. Ah, ya, me vestí, fuimos y nos casamos. Estamos 41 años casados. Y eso es el consejo que yo suelo decir a la gente. Cásense con la que mejor pueden trabajar. Porque yo creo que uno de los secretos de nuestra unión ha sido el trabajo conjunto, el trabajo del arte. La pregunta es, ¿quieres que se vea? Cuando uno está mucho tiempo con una persona, es mucho más fácil verse a uno mismo, ¿sí? Y conocerse en profundidad. Muchas veces las características que nos deja ver la otra persona, ¿no es cierto? Que nos da una retroalimentación sobre nuestro propio comportamiento. Eso nos ayuda a conocernos.
Has dicho, el trabajo ha sido una de las condiciones que nos ha permitido estar muy unidos con Rosita Ponce, tu esposa, periodista. Además, ¿cómo ha sido esa fusión de los dos en medio del trabajo? Porque hay parejas donde el compartir permanentemente termina también cansándolo, Claro. ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes superar ese estrés que produce un contacto permanente, 24 horas? Sí, yo digo que mi concepto del machismo es hacer todo. Entonces yo soy acaparador, yo quiero hacer la comida, quiero hacer los cuartos. Y quiero... le evitas a ella dificultades. Entonces pienso que yo soy un marido que soporta la cosa, que es un fundamento de esto, ¿no? Pero habrán tenido problemas también, ¿no? Obviamente sí, yo, sobre todo yo que vivo, como digo, siempre en estado de perpetuo enamoramiento, yo realmente no por eso me dejo limitar a mis sentimientos, pero el hogar es para mí una cuestión fundamental en la vida del ser humano. O sea, ese es realmente el que consolida generaciones y consolida trabajo. Rosa Ponce, periodista, ¿ha tenido que vincularse a las artes contigo o ya venía en esa actividad antes de casarse? Ya venía, pero ella prefirió esta vía del periodismo. Ella era alumna de teatro del Antonio Ordóñez. Y conmigo hace teatro, vivimos una gran parte produciendo primero teatro infantil, después ya teatro de grandes dimensiones, en fin, pero ella va prefiriendo lentamente el vídeo, por ejemplo, cuando aparece el vídeo y el periodismo, y ahí es donde cada cual empieza como a tomar su especialidad, digamos así, pero obviamente súper bien respetada y acolitada por la pareja. O sea, para mí me parecía interesante lo que hacía. Y ella ha actuado también. Sí, ha actuado en algunos... cine, ha actuado en teatro. Claro. Ahí se ven las fotos donde ella está actuando. Sí, ha actuado. Pero como digo, por ejemplo, ella llegó a ser asistente de dirección de una película alemana, de una sueca. O sea, ella se involucró en la cuestión audiovisual mucho más que yo. ¿Reconoces? El Rommel. Es tu hermano, ¿no? Sí, él sigue en la danza. Sigue en la danza, ¿no? Ella es Xiomar. Ajá. Que es justo... puedes hablarles, ¿no? Pues así, sí, Rommel. Sí, ellos te están escuchando. Nos están escuchando. Sí. Uy, les quiero un montón, les admiro. Hola, un querido montón. hermano. Ahí se mantiene, sí, mira. Genial, él como... qué bueno verle, hermano. Ajá. Sí. Y baila también tu hermano. Sí, baila. Él baila y lo hace también, ¿no? Esa pareja. ¿Y si le pedimos que bailen? Pueden hacer un pasecito Pues ahí de tango. Vamos a hacer tango. Eso, fabuloso. Entonces, verdad, aquí vamos a verles, ¿no? Junto con Xiomar. Si hubiera la guitarra, les acompaño. Genial, sí. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que más recuerdas de tu hermano? El Rommel sí que era una persona que elige la danza estéticamente. Él, por ejemplo, no admitía mis notas, mis reconocimientos de mendigos, de cargadores, nada. Él decía, no, la danza debe ser linda, pura, estética. Es una versión diferente de la estética, pero él siguió justo y ahora es un maestro de tango y todo lo que es danzas así un poco del sur, ¿no? Pero sobre todo en la cuestión del tango que se mantiene con Xiomar, que es una excelente bailarina, hermosa. Muy bien. Él siempre... Pero pidámosles que bailen, yo insisto. ¿No pueden hacer un poquito del barrio La Bandiola? Con mucho placer. Sos el marrano. Vamos a hacer un poco como por una cabeza, ¿no? De Gardel. Música de Piazzolla, pero el arreglo es de Piazzolla. Fantástico. Muy conocida, con Piazzolla. Piazzolla, ok. Muy bien, entonces que venga la música.
bien. Fantástico, Xiomara y Rommel. Por favor, pasa por acá. Rommel y Ramiro también, otro de los Pérez que está acá, que ha venido para acompañar a su hermano. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por venir. Uy, hermano, Xiomara. increíble. Maravillosa, ¿eh? Muy bien. Y Ramiro Pérez, ¿no? Bueno, yo en primer lugar he venido acompañando a Diego porque pienso que esta entrevista contigo, Rodolfo, que te veo a los años y te veo igualito, no has cambiado nada, sí, luego te es doy el muy secreto. importante para Diego, y pues y nosotros estamos aquí para apoyarle como siempre lo hemos hecho. Claro, ¿no? Y ustedes son los Pérez que persisten en estar en el arte, ¿no? Y eso es tan importante, ¿no? Hay una cosa que yo considero, ¿no? Especialmente aquí los tres que estamos aquí. Así la gente, así muchas autoridades, muchas gente de otros canales no quieren aceptarlo. Nosotros somos parte de la historia y somos parte importante de la historia y de la cultura del país. Y no queremos dejar que se nos olvide, porque sería olvidarse la historia. Y aquí estamos dispuestos a seguir adelante luchando. Y Rommel, ¿qué estás haciendo? Sigues bailando, ¿no? Por lo que entendemos. Pero ¿dónde se te encuentra? El público debe saber. Pues es muy fácil. En las calles. No, en principio era el ritmo y el ritmo era la danza. La danza está en nosotros, está en mí, está con ella, está en las mujeres guapas, ¿no es cierto? Pero nuestra academia es Atelier. Atelier tiene 14 años ya, comenzamos en la Casa de la Cultura y ahora estamos en la Hippie Japa, cerca de la casa de la Plaza de Toros. Toreamos a la vida. Pero ahí tenemos tango y tenemos de todos los ritmos y la maestra Xiomara es la maestra de los ritmos actuales. Sí, Xiomara, y este vínculo con... Mira, sabes que este vínculo lo tengo yo desde que era muy pequeña, estaba adolescente, y tengo el agrado de ser alumna pupila de estos tres caballeros de acá, que de verdad, como dijo Ramiro, es cierto, son la historia. Tanto Diego, Ramiro y Rommel son increíbles. Esta familia de Pérez, qué talentosa. Y tengo ese orgullo de conocerlos, de haber compartido tarima con ellos y de que sean tan artistas y tan buenas personas. ¿Por qué? Porque el artista lleva ese corazón enorme y ellos tienen un corazón impecable. Fantástico. Qué bueno tenerles a ustedes. Realmente es muy grato, ¿no? Porque cuando tenemos al invitado nos gusta también abordar el entorno, ¿no? Y la familia, que es fundamental. En este caso, los hermanos Pérez y Xiomara, que se suma a esto. Gracias por venir de nuevo. Vamos a hacer una pausa brevísima y volvemos para seguir compartiendo con Diego Pérez. Ya venimos. Apenas volvamos, descubra cómo Diego Pérez, a pesar de las dificultades que ha tenido para sobrevivir como artista, dice que no abandonará sus sueños. Que la caja de Pandora se parece a nosotros. En el fondo está la esperanza. Disfrutamos del baile de Rommel Pérez, ¿no? Hermano de nuestro invitado Diego, y de Xiomara. Sí. ¿No? Ustedes bailarines de mucho tiempo, ¿no? Sí. ¿En tu familia, tu padre también bailaba tango? Bailaba, pero justo en esa onda así que hacía Gardel y todo. Porque realmente la danza para nosotros empieza accidentalmente cuando viene Patricia Ulestia. Ajá. Y Patricia, que es también una de las olvidadas, unas olvidadas de la historia, viene a los 27 y decide hacer el Ballet Nacional. Y esto es increíble, esto es realmente una cuestión digna de revalorizarse, porque en ese tiempo la Patricia viene con una propuesta de rescatar las danzas ancestrales. Sí. Y con eso el vestuario, pues todas las ritualidades. Y es auspiciada y apoyada por los costales samaniegos, los antropólogos. En cuyo esfuerzo se suma también Marcelo Ordóñez. Y claro, el Marcelo vendrá después, y justo porque a partir de la Ulestia empieza la danza del Ecuador. Y entonces, ¿y tú te has mantenido en el tango? ¿Es parte de tu vida íntima con los amigos, la familia? Sí, sí, lo hago así.
pero más bien para consumo personal o para entretener, animar a mis amigos. Y cantas también, y ¿no? canto Tango. y hago de todo. ¿Y cuál es el tango que más te gusta? Como creo- para escucharte tararear aquí. Pues, ¿cuál tango sería el que más me gusta? Pero hay tantos, no podría decir cuál me gusta. Creo que me gusta uno de Discépolo que dice: aquella marquesa puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Porque ese es como muy barroco el texto, ¿no? Muy metafórico, es quizá uno de los que más me gusta. A los ecuatorianos en general nos ha gustado mucho el tango. Sí. ¿No? ¿A qué se debe? Porque en el comienzo, cuando empiezan los sistemas de difusión radio y más tarde la televisión, son los argentinos y los mexicanos los que están más avanzados en eso. Ahí está una clave para entender muchas cosas, Así ¿no? es. La industria fílmica, cinematográfica y Difunde. radiofónica de México y Argentina, porque nosotros hemos estado también muy cercanos a México, ¿no? Dado que su cine ha estado presente en nuestro medio, ¿no? Fíjate, JJ, el famoso JJ, tan nuestro, tan querido, ¿no? Fue a México Tiene y que ir allá. triunfó, ¿no? Y desde allí llega a otros lugares del mundo, ¿no? Así Porque es. está la industria del cine. En nuestro medio, lamentablemente, el cine ha aparecido... Tiene que esperar mucho tiempo. Casi que es con este gobierno que empiezan a haber un dinero público para la cuestión del cine. Y ojalá florezca mucho el cine, porque ahí hay muchas cosas para contar. Y un talento nacional impresionante. Hay una irrupción importante, ¿no? Sí. Jóvenes, hombres y mujeres que están Buenísimo. irrumpiendo con fuerza. Muy bien, tenemos algo más por buscar, Sí. ya vimos voto, vamos con decisión. Decisión, vamos ahí. El emprendedor es aquella persona que primero no tiene miedo, segundo que tiene una pasión por lo que hace y un concepto muy fuerte de lo que quiere él conseguir. A nivel mundial, el emprendimiento es la base de la economía digital que vivimos. En ese sentido, creo yo y estoy convencido que el emprendedor es la razón inicial de muchas innovaciones, porque hay una diferencia muy importante. Dieguito nos enseñó eso a venir y nos dijo, les llamó a los niños del barrio, todo eso, a conformarnos en un grupo. El Diego, en cambio, se metió tan adentro con nosotros que nos enseñó más de lo debido, de lo que él quiso. Nos enseñó a hacer las caretas, ¿no? Incluso a los niños les invitó donde él tiene su mesón. Y nos dio una gran idea que dijo que a través de esos mesones puede ser que el barrio o el grupo de nosotros que tenemos aquí en el barrio podemos, subir un poco más hasta para conseguir para ellos, lo de danza, todo. Todo puede ser emprendimiento, absolutamente todo. Lo que hace diferente es que se sostenga en el tiempo. Usted puede emprender en arte, puede emprender en cualquier campo del conocimiento, de arte, ciencias, lo que sea, puede emprender. La clave está en que se sostenga. Ahí está. A veces a la cultura la hemos visto medio desde un ámbito romántico, ¿no? Claro. Tú mismo decías, yo no creo que la cultura debe servir para satisfacer grandes necesidades, ¿no? Sino que debe la cultura también servirle a la gente, sobre todo, ¿no? Pero se requieren emprendimientos fuertes, sostenidos. ¿No nos ha faltado eso a quienes hemos estado en el ámbito de la cultura? Bueno, actualmente empieza a haber una crisis del emprendimiento a nivel artístico, porque los de mi generación toditos emprendimos, todos emprendíamos, todos nuestros grupos, nuestros haceres eran parte de nuestro emprendimiento. Pero, ¿y esos emprendimientos debieron haberse sostenido en el tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha fallado? Falló, yo pienso, en el momento en que el Estado empieza a competir más bien con los emprendimientos al crear instancias ya pagadas, sostenidas por presupuestos, que prácticamente nosotros no podemos competir con, por ejemplo, con un grupo de ballet, de música que está sostenida con un sueldo,
nosotros no podemos sostener. Y entonces los Claro, emprendimientos... Porque son grupos que además tienen el propósito de presentarse gratuitamente. Además, los grupos pagados se presentan gratuitamente. Los emprendimientos que además tenemos que vivir de eso, no podemos competir con eso. Y esa es una ruptura que todavía yo creo que no ha sido tomado en cuenta por las nuevas autoridades. ¿Cuándo ocurre esa ruptura? Eso sobre todo se da en esta vez donde empieza a haber una gran cantidad de dinero para... Un gran aporte para la cultura. Para la cultura. Pero que por otro lado ha permitido también la multiplicación de saberes, Sí, ¿no? y de haceres. Sí. Eso es lo que uno de los ejes de las revoluciones son que normalmente la clase media y los emprendedores terminan en crisis, ¿no? Eso pasa en la Revolución Francesa, en la rusa, en todo. Cuando viene el cambio hacia la modernidad, hacia la industrialización, los emprendedores son las víctimas de ese cambio. Porque también viéndolo de otro modo, ¿no? Si no hubiera la posibilidad de que la gente acceda a eventos gratuitos, pues probablemente mucha gente quedaría al margen. Así es. ¿No? O sea, yo creo que es bueno lo que está pasando actualmente, que se ponga un dinero público para que crezcan y florezcan las artes y se modernicen y se tecnifiquen y se academicen. Pero además de eso, yo creo que es lo que decíamos al comienzo, debería ser incorporado los saberes, digamos, de gente que ha venido haciendo así, igual que los saberes populares en general, porque todo es cultura, deberían ser rescatados, recuperados. Y tú que has recorrido el mundo, ¿dónde has encontrado quizá modelos apropiados de emprendimiento cultural que hayan podido sostenerse en el tiempo? Pues la primera idea que se me viene a la memoria es los Estados Unidos, que justo que en el tiempo de nuestros grandes revolucionarios como los Alfaro, etcétera, la revolución democrática de los Estados Unidos era el gran modelo y sigue siendo. En los Estados Unidos cualquier emprendedor puede sostenerse. Entonces, porque es considerado, no es excluido, no es competido, digamos así, con grandes poderes institucionales del arte. Pero y las grandes transnacionales que invierten también en algunas manifestaciones del arte, ¿no opacan a los pequeños emprendedores? Se me ocurre, no sé, varios nombres de transnacionales. No quisiera citar ninguna, pero ellas no compiten también con esos emprendedores. Sí, y en ese sentido yo pienso que el socialismo es la gran opción cuando realmente debería proteger a los emprendedores. Creo que a la larga se va a dar eso. Creo que a la larga, por ejemplo, yo recuerdo que el presidente Correa, cuando se inaugura la Universidad de las Artes, dice, además vamos a diplomar a los que saben, a los que tienen experiencia, ¿no? No sé, todavía no se ha hecho nada al respecto, pero ya es una visión. Entonces yo creo que finalmente se incorporará. Actualmente nosotros somos los que pagamos los platos rotos del cambio, ¿no? Muy bien, estamos llegando a la parte final. Quiero hacerte una última pregunta, Diego. ¿Cómo te ves a ti mismo en los próximos 10 años? Me veo como Don Quijote. Me veo realmente tratando de cambiar el mundo, de mejorarlo, porque yo creo que el cambio ya ha empezado, sino de aportar todo lo que yo sé, todo lo que he ido acumulando a nivel de conocimiento y de haceres a este mejoramiento del mundo. O sea, eso no lo voy a ceder. Voy a continuar haciendo, voy a seguir tocando las puertas del Ministerio de Cultura, de los patrimonios, todo eso. Voy a seguir diciéndoles, aquí estoy. Incorpórenme, métanme en su trabajo. ¿Y hay que golpear las puertas de la empresa privada también? También, no? Pero la empresa privada actualmente está como, digamos, metiéndose en línea, ¿no? O sea, el gobierno actual lo está metiendo en línea y la empresa privada todavía no se atreve a mantener estos lineamientos culturales como era antes. Actualmente es el Estado el que sostiene los lineamientos culturales. Y ahí es donde yo digo que voy a seguir tocando puertas, voy a estar ahí, hasta que me incorporen y no desperdicien lo que yo sé. Me aprovechen. En el fondo lo que yo quiero es que me aprovechen. Muy bien, Diego, muchas gracias. Un placer enorme tenerte aquí. Hemos admirado tu actividad cultural a través del tiempo y seguimos admirando, dado que sigues firme, ¿no? Luchando por lo que crees. Gracias, Rodolfo. Yo siempre dije que la caja de Pandora se parece a nosotros. En el fondo está la esperanza.
Y eso es lo que así le cerramos. En el fondo está la esperanza de todos los seres humanos. Por ello, este programa llega a sus hogares cada semana. Todos tienen una historia fantástica que contar. Hay cosas buenas y cosas malas, pero en el fondo hay esa esperanza de que podemos ser mejores. Muchas gracias por compartir. No dejen de escribirnos. Es tan importante recibir sus puntos de vista, puesto que con ellos construimos juntos la televisión pública entre todos y todas. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Hasta pronto. Licenciado Rodolfo, gracias por presentarnos un programa en donde se muestra el lado humano de las personas. Programas así merecen un reconocimiento. Felicitaciones. Diana Vázquez.